en comunicación, ahí lo vemos, con el ingeniero Pablo Eduardo Campos, a quien saludamos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Pablo? Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos haciendo un poquito la introducción. El ingeniero Sí, Pablo Campos, fitopatólogo de INTA Bordenave, ¿no? Así que, bueno, especialista en sanidad de los cultivos, podríamos decir, y un poco la charla de hoy tiene que ver con esto, ¿no? En nuestra zona, al menos, estamos próximos a lo que es, digamos, la espigazón en el cultivo de trigo. Ya la cebada alcanzó este periodo hace unos 10 días atrás aproximadamente. Y bueno, es importante poder monitorear y determinar si existen o no enfermedades presentes, ¿no? ¿Cómo está la situación, Pablo? ¿Cómo se está viendo el tema de las rollas? sí, ustedes hicieron una buena presentación en cuanto al tema de condiciones climáticas de esta campaña y que estuvo muy relacionado a lo que es las enfermedades en el cultivo de trigo, estamos en este caso. Bien. Podemos decir que es un año bastante atípico, principalmente en cuanto a la baja incidencia que hemos tenido en enfermedades, Ujú. principalmente las enfermedades tradicionales, cultivo de trigo y de las cuales siempre uno tiende a tener tomar la decisión en control químico, como las rollas, se han atrasado en forma más que importante y los niveles de que alcanzan los cultivos todavía es bastante bajo. Ujú. Por ejemplo, roya amarilla, que es la primera enfermedad que aparece, teniendo en cuenta que necesita condiciones de temperaturas más frías que la roya hoja y del tallo. Claro. eh, Prácticamente se la observa recién ahora, cuando tendría que estar presente hace más de un mes en los cultivos. Ajá. Y esto ha facilitado dentro de las condiciones del cultivo, no ha necesitado en algunos casos de un cultivar susceptible más de una aplicación, como lo normalmente sucede cuando sembramos un cultivar susceptible y tenemos una epifitia de roya amarilla relativamente normal. Cuando arranca temprano, necesitamos muchas veces un material susceptible, cuanto menos dos aplicaciones. Claro. Al atrasarse la enfermedad, porque hay niveles muy bajos de enfermedad, en algunos casos ni siquiera llega ni a umbrales como para control, podemos decir que es una enfermedad que este año no va a ser un problema importante en el cultivo de trigo. Ajá. Mira qué buena noticia nos estás dando, Pablo, ¿eh? Excelente. Sí, sí, digamos, siempre digo a veces que eh, cuando hay enfermedad hay buen trigo, digamos. Ajá. También hay que ver eso. Ah, bueno, bueno, El, entonces no el- está todo, no está del todo bien. Exacto, así más, siempre hay una pata floja. Pero el tema es así, digamos, las condiciones que requieren las rollas es humedad, Claro. lluvia para que generen humedad en el cultivo y haya rocío nocturno. Esas condiciones no se han dado, ha habido vientos en algunos Sí. casos, poca lluvia, Ujú. poco rocío nocturno, y ya arrancamos de, digamos, el ciclo que se realiza cada 15 días de la enfermedad no se han realizado, se ha cortado por todos estos inconvenientes, y la enfermedad como que está arrancando de atrás, Claro. arranca Ujú. tarde. Claro. Y la otra condición que en el caso de roya amarilla es que empieza a aumentar las temperaturas. Ujú. Esto hace que las condiciones no sean tan buenas para el caso de roya amarilla, Claro. pero sí empieza a ser importante para las otras dos rollas, Claro. como roya la hoja, Claro. que es una enfermedad más clásica de toda la zona triguera, Ujú. y más tarde roya el tallo. Claro. O Sí. sea, si planteamos el panorama como estamos parados ahora, es como que roya amarilla no llegó a ser el gran problema que siempre todos los años. Claro. Podemos llegar a detectarla, pero ya a niveles más marginales. Ujú. En algunos casos, la mayoría de los casos no requeriría una medida de control, Claro. pero sí, si empiezan a llover, estamos en muy buenas condiciones para que empiece a aparecer roya en la hoja Claro. y roya en el tallo. Claro. Sí, sí, sí. Sí, como viene climáticamente desarrollándose el año, bueno, o sea, con pocas lluvias, como bien comentabas vos, creo que en la zona de ustedes incluso menos todavía, ¿no? Allá por Bordenave y alrededores, ha llovido. Sí, hemos tenido la ventaja de que al ser zona más fría estamos atrasados. Recién Claro. están, digamos, de Pigazón falta más o menos 15 días. Ah, claro, claro, Pero sí. el año frío ha ayudado mucho que la demanda de cultivo haya sido más baja que otros años.
Claro, sí, 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 sí. Sí, sin duda, digamos, todos los años son diferentes, ¿no? Esto creo que también lo hemos hablado en la oportunidad anterior en la que nos comunicamos con vos, Exacto. donde, bueno, en todos los años son distintos, ¿no? En cuanto, no solamente en cuanto al clima, sino también en cuanto a cómo se van presentando los problemas, ¿no? En el caso, digamos, del impacto, digamos, en los rendimientos, de lo que vos mencionabas, por ejemplo, roya amarilla, roya de la hoja o roya anaranjada y roya del tallo, digamos. ¿Cuál sería por ahí la más peligrosa? Claro, siempre es la más peligrosa roya amarilla, Bien. porque es la enfermedad que aparece más temprano, en teoría, que en años buenos, Ujú. y se repite los ciclos de infección. Y eso en algunos casos hace que se requiera, como decía, en materiales susceptibles, más de una aplicación. Bien. En el momento actual, digamos, roya la hoja, al aparecer más tarde, digamos, más cerca de lo que podemos decir actualmente, que estamos cerca de la investigación, hace que muchas veces con un buen tratamiento aplicado en el momento cuando llegamos a niveles de 20%, 10% de incidencia en un material susceptible, nos cubre gran parte del ciclo cultivo. A diferencia de roya amarilla, donde una aplicación temprana, por la presencia temprana de la enfermedad, muchas veces requiere una segunda y Claro. en algunos casos hasta tercera aplicación. Ujú. Digamos que estamos, desde el punto de vista de manejo de enfermedades, estamos posicionados como un año tranquilo, Bien. como el panorama en el futuro que puede aparecer es roya la hoja, Ujú. que va a aparecer. En el caso de materiales susceptibles, con una aplicación, si podemos atrasar un poquito, Claro. si seguimos así, sin niveles de enfermedad importantes, podemos llegar a atrasar la aplicación y que nos cubra gran parte del ciclo. Y más el llenado del grano puede ser Royal Tallo. Claro. Royal Tallo es una enfermedad que a veces uno como que le saca el ojo al cultivo porque Claro. ya empieza a formar grano y muchas veces llega a Royal Tallo un poco más tarde, produce pérdidas importantes, sobre todo grano chuzo, Bien. porque afecta en la etapa de llenado del grano. Claro. Es una enfermedad que a veces la dejamos medio de lado, pero hay materiales, algunos materiales son susceptibles y que muchas veces nos traen algún problema. Claro. Pablo, vos en varias ocasiones mencionaste materiales o variedades susceptibles. Digamos, ¿cómo está posicionado hoy el panorama varietal en nuestro país respecto a esta situación, ¿no? En cuanto a aparición de nuevas variedades, en cuanto a tolerancia o no a determinadas enfermedades, sobre todo en lo que se refiere a rollas. Es un panorama bastante variado, Ujú. digamos. Tenemos, después de la aparición, recuerden que la raya amarilla apareció en el 2016 como problema. Ujú. Antes era una curiosidad. Cuando empezó a aparecer la enfermedad, los programas de mejoramiento como intensificaron un poco la búsqueda de resistencia. Cuando Bien. antes el objetivo era roya la hoja y el tallo, Sí. se desvió un poco hacia roya amarilla. Se ha mejorado, algunos criaderos han focalizado mucho en liberar materiales de buen comportamiento, pero a veces se ha complicado liberar materiales resistentes a las tres enfermedades. Ajá. Si bien hay materiales con este tipo de comportamiento, no son lo más frecuente. Claro. Digamos, todos los años, desde acá de Bordenave, hacemos una recorrida por las zonas trigueras, Ujú. diferentes subregiones trigueras, y liberamos algunos. Hay muchas publicaciones, pueden googlearlo o me escriben a mí Sí. y los paso, donde hacemos un panorama de comportamiento de las diferentes cultivares, que hay muchísimos, Sí. a las tres enfermedades. Eso nos ayuda mucho para tener como decisión qué cultivar a sembrar y también conocer el perfil en el caso del material susceptible, manejarnos teniendo en cuenta ese comportamiento. Claro. Esa es otra ventaja de conocer el perfil del material. Pero hay de todo. Si bien los resistentes a tres enfermedades son los menos frecuentes, hay materiales de ese tipo y hay materiales, muchas veces hay que enfocar según la zona. Digamos, si Claro. la zona nuestra, por ejemplo, es favorable mucho a roya amarilla, es priorizar un poco más la resistencia a esta enfermedad Claro. en detrimento, por ejemplo, roya al tallo. Claro. Que roya al tallo la podemos monitorear más al final del ciclo Ujú. y podemos hacer una intervención en el momento justo. Muchas veces tenemos que tratar de manejarnos siempre en determinado equilibrio porque está complicado conseguir resistencia a las tres enfermedades. Claro. Pero se está trabajando mucho
todos los programas de mejoramiento están enfocados en este tipo de objetivos y bueno, en el corto plazo de a poco va mejorando este tipo de Claro. materiales disponibles del producto. ¿Cuánto significa, Pablo, el impacto de las enfermedades en el rendimiento del cultivo, en promedio, digamos? De cuánto, Digamos, sí. claro, en roya amarilla, por ejemplo, en el 17 fueron más del 50% las pérdidas. Opa, Muy claro. materiales, una enfermedad que apareció de golpe o cuando fue todo, ya lo explicaba en otras charlas, pero era llegada a razas que no teníamos en nuestra región. Sí, sí, sí. Se sorprendió mucha gente y eso produjo mala aplicación, aplicaciones tardías y muchas pérdidas. Eso se fue mejorando con el tiempo, pero actualmente una enfermedad clásica, roya a la hoja o una roya amarilla, un material no extremadamente susceptible, a 30% de pérdida de rendimiento puede llevar a ser Claro. sin control. Importante, ¿no? Es- Importante sobre todo tener en cuenta los monitoreos, ¿no? En estos periodos eh, que por ahí uno dice, bueno, está tranquilo, pero no obstante, digamos, hay que estar recorriendo los lotes igualmente. Exacto. Eso también va enganchado con lo que decía anteriormente, conocer el perfil sanitario del Claro, material. Ya sabemos que sembramos por un material susceptible, arrolla la hoja, como claro, sería ahora. Ya sabemos que tenemos que estar monitoreando el lote en una frecuencia más alta. Tener en cuenta que el tema logístico, digamos, una vez que la detecto, que llego a niveles de 10% de incidencia, por ejemplo, y necesito entrar al lote, ujú, ¿cuánto tiempo tardo en entrar al lote? ¿Tengo claro, el fungicida? claro. ¿Tengo la pulverizadora? Sí, sí, Eso es muy importante, porque muchas veces atrasarse en la aplicación implica que el cultivo aumenta la enfermedad y la eficiencia del control es claro. menor Ujú. y la pérdida puede llegar a aumentar. Es muy importante el tema de conocer el perfil y en consonancia con eso realizar un monitoreo muy estricto en cuanto a, en este caso ahora arrolla la hoja Claro. y arrolla el piso, por supuesto. Hablando de los fungicidas, ya que vos lo mencionaste, digamos, Sí, ¿alguna formulación en particular? Porque viste que en estos días apareció la noticia de el caso de, en el caso de la soja, ¿no? De la resistencia, ¿no es cierto? De una enfermedad, digamos, al uso de determinada molécula. No sé si esto en trigo, digamos, hay que tenerlo presente o viene todo más o menos más tranquilo. hablando de las rollas, como son las principales enfermedades por las cuales nosotros realizamos los tratamientos, no hay todavía Bien. resistencia de parte de los fungicidas. Ujú. Eso se observó. Hay algunas citas para mancha amarilla en trigo, Ujú. pero bueno, todavía hay que ver realmente en qué zona, qué poblaciones. Eh, ya mencioné algunas cosas que continuamente recibo muchas consultas y este año han aparecido algunas curiosidades sacando de las rollas, que son, por empezar, en la zona de ustedes, norte de la provincia de Buenos Aires, Sí. y en nuestra zona también, ha aparecido virosis. Ajá. Virosis, el sintomatología es un mosaico estriado, o sea, como líneas longitudinales siguiendo las nervaduras, Sí. con un color verde a blanco, verde, amarillo. Eso ha aparecido virosis en muchos campos experimentales, en campos productores. Por otro lado, otra cosa que apareció es daños en las hojas inferiores, una clorosis importante. Ujú. Eh, Se debió principalmente a heladas que se Claro. produjeron en la época de pasto, Ujú. materiales que un poco más sensibles a la helada en pasto, produjeron pequeñas lastimaduras o laceraciones en las Claro. hojas que produjo el ingreso de bacterias. ¿Eh? Y ese manchoneo amarillo de las hojas inferiores muchas veces se confundió con mancha amarilla. Claro. Ujú. Esa es una consulta muy importante porque en el caso de ser bacteriosis asociada a la helada, Claro. eh, no necesita control o no hay forma de controlarlo con un fungicida. Por lo tanto, es evitar ese tipo de aplicación porque no aporta, digamos, al desarrollo del cultivo. Claro. En Claro. el caso de la virosis, lo mismo. Exacto. Vos mencionabas también hace un ratito de información, ¿no? Que van generando, sobre todo en base a ciertas recorridas. Creo que tienen prevista, ¿no? Una recorrida interesante, importante, a realizarse en el mes de noviembre. Sí, 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 realizamos recorridas todos los años. Este año pasamos a ver si constaba la Roya Amarilla. Eh, Ahora
Ya en mediados de noviembre realizamos una recorrida por todos los ensayos que hay de la red en la zona Pergaminos, pasamos por Salto, toda la recorrida por Chivilcoy, Bragado, Aeroplane. Tomamos muestras, vemos los comportamientos de los materiales. Realmente, ¿sabes? Este recorrido se realiza a nivel país. Bien. Ya volvimos de Santa Fe Ujú. y la idea es sacar información, ya con, digamos, analizar toda la información que tenemos, ver qué razas estuvieron presentes y teniendo en cuenta eso, hacer recomendaciones de comportamiento sanitario para la campaña que sigue. Claro, Que es muy importante tenerla temprano, ya que eso nos permite eh, tener una decisión de comprar semilla o de claro. guardar o lo que sea para la campaña que sigue. Claro, muy, muy valioso, ¿no? Esta recorrida y la información que puedan estar generando, Pablo. Así que eso seguramente va a estar disponible cuando, en diciembre aproximadamente, o tal vez a principios del año que viene. Exacto, a principio del año que viene ya los cargamos en las páginas de INTA, Bien, ya va a estar disponible en las redes. Muchas veces en fines de diciembre lo liberamos así por redes, digamos, puede ser por grupo de WhatsApp, claro. por Instagram. Ujú. La idea es que tener una decisión rápida para el productor o los asesores que puedan, digamos, no esperar ya sobre la siembra, porque a veces, Claro. muchas veces una presentación, una charla en mayo, junio, ya No, estamos es tarde, decididos. claro. Sí, sí, sí. Exacto. Eh, La idea es tener la información temprana y poder decidir en consecuencia. Claro, claro. Vos decías recién que ya anduvieron recorriendo más hacia el norte, ¿no? ¿Qué panorama pudieron observar, teniendo en cuenta que, bueno, allá los cultivos ya están bastante más adelantados, incluso tal vez con mayor impacto, ¿no? Por la falta de agua en el suelo. No, bastante malo los trigos, Ajá, muy, muy seco. Digamos, si bien había manchones de cultivos mejores, en general se veía Santa Fe, centro, norte, estaban bastante malos. Para luego Rafaela también. Más para sudeste de Córdoba mejoraban bastante, pero no era un año de los años buenos, ¿no? claro, Uno ve que las condiciones no va a ser un año de claro. los buenos, Ujú, digo. También lo vimos en enfermedades, muy pocas enfermedades. ujú, eh, en el norte, y normalmente siempre tenemos enfermedad de roya de la hoja y el tallo, porque tienen condiciones de temperaturas más altas. Y eso muchas veces es el inóculo que baja del norte hacia el sur, no lo vamos a tener, así que también es otro, como que nos claro. vamos a ir más poquito, vamos disminuyendo el impacto de las enfermedades que acompañan, Ujú. pero en general no es un año bueno para el cultivo. Claro, sí, 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 un poco nos quedamos con esta frase tuya del inicio, ¿no? Si no hay enfermedades, tampoco hay trigos buenos. Exacto. Sí, sí, sí. A veces van Muy, de la mano, casi claro, siempre. muy bien, muy bien. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo todos estos comentarios, la verdad que muy, muy buena información y seguramente, bueno, vamos a estar tratando de conversar nuevamente ya de cara, digamos, al nuevo ciclo, para ver, digamos, las conclusiones a las que se pudieron llegar en cuanto a enfermedades, ¿no? Perfecto, Antonio. A disposición cuando lo quieras. Bueno, Necesites. muchísimas gracias, Pablo, muchas gracias. Ahí entonces conversamos con el ingeniero Pablo Eduardo Campos, fitopatólogo de INTA Bordenave, acerca, bueno, de la situación actual de las enfermedades en trigo, fundamentalmente lo que se refiere a rollas, y bueno, un poco el panorama que se está presentando, ¿no? Tranquilo en cuanto a enfermedades y también, digamos, una campaña de trigo que no va a ser de las mejores, ¿eh? Así que bueno, hacemos un pequeño